Un terremoto de magnitud 8.1 y la ciudad devastada no pudieron impedir que México organizara lo que muchos dicen es el mejor mundial de la historia. México 86. Pero bastaron 4 actas de nacimiento falsificadas para que no pudiera jugar el siguiente. Italia 1990. México queda descalificado de jugar por corrupción, con una de las selecciones más fuertes que hemos tenido en la historia. La de Hugo Sánchez, por cierto. Eso, en 2 frases, refleja mucho de la relación de México con el fútbol. En general, de los contrastes de México. El ya merito, capaz de levantar lo imposible cuando el mundo se le cae encima, y al mismo tiempo incapaz una y otra vez de no meternos el pie solito. México, un país que sueña fútbol, una población importante, una liga muy rentable, toda la industria que genera billones de dólares, pero ¿por qué no somos potencia futbolera? Porque este mundial ha causado tanta controversia, indignación, sí felicidad, pero también muchísima frustración. Por si no adivinaron ya, la sobremesa de hoy es acerca de un tema que va a apoderarse de sus sobremesas el siguiente mes y probablemente por más tiempo, porque vamos, como bien hacemos en nuestras sobremesas, analizar y sobreanalizar, y digo, el no era penal, duró años en nuestra conversación. De hecho, quiero checar cuántos días van. Sí, porque si no saben, hay un conteo, hay una página de internet que te va diciendo en tiempo real cuántos días han pasado. Pero bueno, vamos a hablar del Mundial de Fútbol. Vamos a ver cómo el Mundial es como decíamos, un espejo del mundo. Vamos a hablar y contar historias de cómo ha habido milagros mexicanos en el fútbol y autosabotajes. Y cuando hablamos de milagros y autosabotajes mexicanos, podríamos estar hablando de muchas cosas, de la economía de México, de la naturaleza, o sea, la naturaleza que tenemos, y es un milagro y hay sabotajes, pero bueno, me desvío. El enfoque en esta ocasión va a ser fútbol. Mezclada con geopolítica. Con geopolítica. Entonces, ya saben que aquí nos gusta contar historias. Entonces, no somos José Ramón Fernández, no les vamos a dar estadísticas, les vamos a contar historias y cómo el fútbol se relaciona con lo que está pasando en el mundo. Yo soy Ana Paula Cantú. Yo soy Sara Cantú y esta sobremesa la estamos grabando unos días antes, pero va a salir el jueves 11 de junio, el día de la inauguración del Mundial. Y, o sea que para cuando la estén escuchando, probablemente ya pasó el partido inaugural contra Sudáfrica. Ya vamos a haber visto cómo salió la inauguración. Pero todo esto da igual porque esto no es sobre el resultado de ese día, no es lo que vamos a discutir el día de hoy, como dijo para mi hermana, sino sobre todo lo que lo rodea. Sí, es interesante decir que esta va a ser la 7ª inauguración que disputa México y nunca han ganado ni una. Entonces, si ganan esta, va a ser la primera que ganan. La segunda que juegan contra Sudáfrica. En el 2010 se jugó contra Sudáfrica y quedamos 1-1. Y va a ser de cosas como, por ejemplo, ¿por qué el Estadio Azteca va a hacer esta semana algo que ningún otro estadio en el planeta ha hecho? Y es inaugurar su 3ª Copa del Mundo. Ningún otro estadio ha inaugurado 3 Copas del Mundo. Ya sé, Pau, pero, o sea, a ver en qué estado lo encuentran. Porque lo que hemos visto últimamente en las noticias, tengo miedo. O sea, mejor no tengan miedo. Ya sabemos que es deplorable. O sea, asientos que no se puede ver la cancha. Y aquí, la primera inauguración que tiene el Estadio Azteca es en 1970. Es México 70, el primer mundial donde somos país sede. El primero televisado a color. Exacto. Y la de 1900, la segunda es la de... Que le inventó un mexicano, por cierto. ¿La televisión a color? Camarena. Pero trabajando en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, pero le inventó un mexicano. Claro, pero también vamos a hablar de eso. Cómo el mundial muestra cómo las personas de un país a veces necesitan el contexto de otro para brillar. Porque en sus países no se les dan oportunidades. Pero bueno, entonces la primera es en el 70. En el 70. La segunda es en el 86. Que ese mundial originalmente no iba a ser en México. Vamos a hablar de eso también. Iba a ser en Colombia y se organizó un poco a las prisas, pero todo el mundo dice que, no todo el mundo, muchas personas dicen que ha sido el mejor mundial de la historia. Yo no había nacido. Y yo ya, porque yo soy la mayor. Exacto. Sí, y es obvio. Y esta vez, su tercera en 1926, el mismo estadio 3 veces. Es el único del mundo que ha hecho eso, como decíamos. Y bueno, en el 70, cuando, o sea, y si queremos, porque habla mucho también de hacia dónde estaba México ahí y hacia dónde va. Y claro que hay
nunca nada es perfecto, pero creo que va a ser la primera vez en la contemporánea que todos los ojos del mundo van a estar en México, ¿no? Y aparte, sí, pues, se espera un récord. No, en 1970. Entonces, cuando llegan, el Estadio Azteca fue algo que maravilló, que asombró, era espectacular para su época, imponente, moderno en ese contexto. Y 56 años después, sabiendo desde hace 8 años que vamos a ser sede del Mundial. Sí, porque Peña Nieto todavía era presidente cuando nos dan la sede. Exacto. Hoy en día deja muchísimo que desear y ahora más bien va a sorprender pues por el descuido. Es que no sé si han visto los videos en redes sociales, pero los baños con literal agujeros en el piso donde se puede ver hacia abajo y te puedes caer por ahí. Los baños hechos con letreros hechos a mano. Los asientos, como decía, donde no se puede ver la cancha. Pedazos de concreto que se desprenden. En fin, es lo que la prensa llamó, le dieron un maquillaje superficial. Una remodelación de ¿cuánto sé? 3,500 millones de pesos, o sea, la más cara en 60 años, pero ¿a dónde se fue? Sí, de acuerdo. ¿A dónde se fue? O sea, porque claramente muy mal invertida. Y pequeño detalle importante, le tuvieron que cambiar el nombre porque también les vamos a soltar varios datos así. Por si no saben, la FIFA no permite nombres comerciales en sus sedes y como ahora el estadio lo patrocina un banco, durante el Mundial no se va a llamar así por el nombre del banco, tampoco se va a llamar Estadio Azteca, se va a llamar Estadio Ciudad de México. Entonces el estadio más icónico de América Latina durante su propio mundial no le podemos decir por su nombre. Bueno, gente diría que quizás también el Maracaná, pero sí, no. Todo el mundo le va a decir Azteca al final, o sea, mucha gente, mi mamá le sigue diciendo DF a la Ciudad de México. Me refería de icónico. El Estadio Azteca le gana. Sí, yo también creo que le gana. Y es más grande. Pero bueno, eso ya es otro tema. Empecemos por el principio. ¿Por qué México? Pero antes, por favor, si les gusta nuestro contenido, compártenlo, denlos like, píquenle follow, hay una campanita, eso ayuda muchísimo y compartan para que más gente enriquezca sus sobremesas. La verdad es que esta sobremesa está muy interesante ahora para sus comidas durante el Mundial porque van a agarrar varios datos interesantes. Y ahora sí, ya que palomeamos que tenemos que decirlo. No queremos, pero si nos da, ya somos más un poco menos. Ajá. Para entender por qué México, este país que sueña con fútbol, que se topa con su propia cultura, vamos a empezar por un dato que no tiene nada que ver con México. Tiene que ver con el tamaño real de esto y en lo que estamos metidos. Porque cuando decimos que el Mundial es un espejo del mundo, no es una frase bonita, es literal. Y el primer dato lo prueba. Primer dato de la noche. La FIFA tiene 211 miembros. Para ponerlo en perspectiva, esto es más que la ONU, que tiene 193 países miembros. O sea, el fútbol está organizado en más lugares del planeta que la política global. O sea, yo creo que ha de ser la organización internacional ¿más corrupta? Sí, también. Pero con más miembros, o sea, donde más países participan. ¿Qué pasa? Por un lado, sí reconoce a algunos países que la ONU todavía no, como pues Palestina tiene un asiento. También en la ONU. Sí, pero no, o sea, Palestina es igual que todos los otros países que en la ONU. Digo, en la FIFA. Tiene un voto igual que todos, en la ONU no. Sí, pero luego por otro lado, por ejemplo, tienes el Vaticano que está en la ONU, pero no tiene un equipo de fútbol. Pero en fin, o sea, lo que pasa aquí es que hay naciones que, o sea, por ejemplo, el caso del Reino Unido, ¿no? O sea, que son Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra, que compiten por separado, cada quien con su selección de fútbol, y ocupan 4 asientos en la FIFA. Y así fue desde que se fundó. ¿En qué año se fundó? Se fundó en 1904. Antes de esto... En París, ¿no? Y se fundó en París en 1904. Y ya de los primeros miembros son Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. ¿No dicen que el fútbol empieza en Inglaterra? Sí, creo que se puede discutir. Ahorita te digo porque creo que dicen que empieza en Inglaterra y tiene que ver eventualmente cómo se funda la FIFA. Pero cuando se hace esta organización, dicen estos países, sí, pero nosotros con nuestro propio equipo, ¿no? Porque también ahí hay un tema de política. Es una unión no 100% estable. Por eso decías que refleja la realidad política. Exacto. Es un espejo.
En años recientes hemos visto referendos definitivamente de Escocia para ver si se separan del Reino Unido. Ha ganado... Bueno, Irlanda del Norte con toda... Sí, hubo el IRA. De hecho, en esa época cuando se funda la FIFA había mucha terrorismo y guerrilla de todo el tema de Irlanda y las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Antes de esto ya había organizaciones de fútbol en cada país, pero cada país tenía sus reglas. Y cuando trataban de hacer juegos internacionales, antes de cada juego, tenía que haber un acuerdo de qué reglas van a aplicar, cuándo, las de tu país, las de mi país, una mezcla y demás. Y entonces se hace esta agrupación donde todos están de acuerdo de adherirse dentro de votaciones y demás a las reglas que pone la FIFA. Les guste a todos o no, como fue recientemente, ¿cuándo fue? Creo que fue en el 2018 el primer mundial con VAR. No sé cuándo. Creo que sí. Y entonces, que muchos países no querían y demás, pero es VAR para todos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la FIFA. Porque si hubiera sido por el VAR, no hubiéramos pasado el no era penal. Exacto. Entonces, empieza la FIFA. Ahora, ¿por qué dicen que empieza en Inglaterra? Me voy unos años más atrás. Creo que fútbol ya se jugaba en varios lugares, pero así como pasaba a nivel internacional, pasaba a nivel nacional en todos los países. O sea, en la misma Inglaterra, cada colegio, cada zona tenía sus propias reglas. Incluso a mediados del siglo XIX, como en 1850 por ahí, en algunos lados te dejaban agarrar la pelota con la mano en la zona de gol. Y se permitían ciertos golpes. Tipo rugby, exacto. Hasta que en Cambridge, alrededor de 1860 o en los 1850 por ahí, unos estudiantes dicen, hay que organizar esto, hay que hacer unas reglas. No lo logran. 10 años después se hace la Federación Británica de Fútbol y ahí sí se adhieren varias escuelas. Participa Eton, la escuela famosa donde han educado a Prince Harry, a la realeza británica. A la realeza británica. Eton, Harrow participan en esto y al principio nada más hay 13 reglas. Entonces, creo que se dice que empieza en Inglaterra porque Inglaterra es el primero en hacer... estandarizar las reglas. En estandarizar y en hacer una federación, ¿no? Y eso les da mucho poder de cabildeo una vez que se hace la FIFA, ¿no? Y por eso yo creo que hay mucho que criticar de la FIFA y... ¿Puedo hacer una crítica importante? Claro. Ok. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ok. Estoy tronando los dedos porque de verdad es que yo creo que pocas organizaciones más corruptas que la FIFA, y lo acabamos de ver ahora en mayo, cuando otra vez, ya no sé cuántas sanciones llevamos por el famoso grito homofóbico, que no estoy diciendo que estoy a favor del grito, ¿ok? Pero... nos acaban de sancionar. El partido contra Ghana se jugó con un estadio semivacío, multa, etcétera. Y como decía, ya son varias. Pero ¿con qué cara, con qué autoridad moral la FIFA sanciona a México por un grito cuando ellos le dieron el mundial a Rusia, sí, donde hay persecución contra la comunidad LGBT, a Qatar, Arabia Saudita, donde no nada más hay persecución, es ilegal. La homosexualidad está tipificada en el Código Penal y se sanciona con latigazos, incluso con pena de muerte. Entonces, no es nada más contra los propios residentes de ese país que se aplican estas reglas. Es, imagínate, jugadores homosexuales, aficionados que van a ver al mundial, que los sorprenden agarrados de la mano, dándose un beso. Se están poniendo en peligro no solo los jugadores, sino los aficionados también. Entonces, tú no puedes, por un lado, sancionar a un país porque les encanta sancionar a México por este grito, al mismo tiempo que vendes, porque sí, lo vendieron, porque son corruptos y porque recibieron dinero a cambio, a países como Rusia, Qatar y Arabia Saudita por esto. Y eso sin mencionar las violaciones a los derechos humanos en la construcción de los estadios en Qatar, por ejemplo, que tenías a miles de migrantes, muchísimas muertes por los abusos que se cometieron durante la construcción de los estadios para que fueran sede. No, es que de verdad no puedo con la FIFA. Lo que pasa es que la FIFA lo que pasa es como pasa con el oficialismo aquí en Morena. Cuando tienes demasiado poder, ni quien te detenga, ni quien te exige. Y la FIFA es una organización política que en teoría es sin fines de lucro, pero los que están adentro son 100% con fines de lucro. Y ahorita vamos a regresar a eso porque... Bueno, hablando de política, el tema de Irán. Sí. Ahorita entramos en el tema de Irán. ¿A qué voy?
La FIFA, o sea, ¿cómo tendrías un mundial sin la FIFA? Recuerda, antes de la FIFA, cada quien sus propias reglas. Cada quien jalaba por su lado. ¿Quién los organiza? ¿Dónde van a ser? Haces un volado. Entonces, se tenían que organizar. Yo creo que como muchas situaciones en el mundo, son los humanos los que usan esta organización para abusar del poder. Nos podemos ir a la mayoría de los sindicatos del mundo. Previo a los sindicatos había un abuso horrible de los trabajadores. Sí se necesitaban organizar y tener a alguien que los represente y que les diera peso. El tema es que los líderes sindicales usan este poder para beneficio propio. Entonces el problema es cómo se acaba usando, y es un poco por eso yo creo que dentro de todo lo malo del mundo, de las democracias y las repúblicas, es el menos peor, porque las repúblicas tienes contrapesos. FIFA no tiene ningún contrapeso. Es cierto, no lo había visto así. Hoy en día, Morena no tiene ningún contrapeso. Entonces es el peligro del ser humano sin contrapeso. Si Morena se ha encargado... Sí, tienen el poder absoluto. Exacto. Entonces eso pasa con FIFA, pero sí necesitábamos de alguna forma organizarnos. Ahora, podemos decir, y ahorita vamos a hablar de eso, que FIFA tiene algo de contrapeso en que los países, los sistemas judiciales de los países los pueden investigar a sus miembros o a la organización y demás. Pero para que se den una idea del poder de FIFA, en donde es en Bolivia, que tienen una sede que tiene los derechos de la ONU, como derechos diplomáticos, tienen un edificio. Por favor, vean, si no saben qué ver este verano, vean la serie Amazon Prime, El Presidente. Está basada en hechos reales de una persona que llegó a ser presidente de la Federación Chilena de Fútbol y luego de la Conmebol. Ajá, exacto, luego de la Conmebol, y a nada de llegar a ser el presidente de la FIFA. Está espectacular y muestra mucho de lo que estamos hablando. Pero regresando a que es una organización política y que buscan los miembros aprovechar para lucrar, y no estoy hablando de Morena, estoy hablando de la FIFA. Este mundial también es especial en que es el mundial más grande en cuanto a equipos y jugadores de la historia. Empezó el mundial en 1930 en Uruguay con 13 equipos. México participó. Y luego por varios años, definitivamente todos los mundiales que me tocaron a mí eran 32 equipos y ahora son 48 equipos. O sea, entraron haciendo las mates, 16 equipos más, que son 4 grupos más de 4. ¿Por qué digo esto? Porque alguien preguntaba, ¿es algo bueno, es algo malo? ¿Por qué lo hicieron? Hay mil explicaciones para esto. Yo creo que es muy padre que era el mundial más fácil para calificar, ¿no? Porque iba a haber más equipos y con todo y todo Italia no calificó. Pero pudieron entrar equipos como Curazao. Pudieron volver equipos como el Congo. Y a sus poblaciones les da demasiada alegría. Ahora, ¿por qué entraron? ¿Por qué hizo esto Gianni Infantino, presidente de la FIFA? Acuérdense que a él lo tienen que elegir cada 4 años y cada país miembro es un voto. Haber hecho esto, haber crecido el mundial, fue hacerle favores a varios presidentes de federaciones nacionales, subiendo su probabilidad de reelección. ¿Pero lo pueden elegir indefinidamente o tienen? No, cada 4 años, pero como se va a tener que reelegir es, oye, amplío. O sea, por eso, pero no hay un límite a las veces que se puede reelegir. No sé, ahorita revisamos. Pero entonces hay quien dice que el interés de Infantino vino por ese lado y los presidentes de las federaciones, vamos a irnos otra vez, y no lo conozco y no hay ninguna acusación, pero vamos a ver, el presidente de Curazao. Una vez que tu país entra al mundial, el dinero o cuánto puedes lucrar es mucho mayor que si tu país no entra al mundial, porque hay derechos televisivos, hay patrocinios. Exacto. Entonces yo como presidente, aquí nos hacemos ricos todos. La Femex Food, ahorita te voy a decir un chismecillo que hay, pero aquí digo en la Femex Food, acabo de ver la de México 86. Sí, pero en la Federación de México pues ha habido muchas acusaciones de corrupción. Mencionaste lo de Italia 90, pero en fin, o sea, sigue habiendo y es... Sí, ahorita entremos a eso un poco más porque sí está interesante. Pero bueno, imagínate, a todos estos presidentes de federación les conviene muchísimo entrar, aparte del orgullo nacional, por temas económicos. Entonces, si Infantino hace un movimiento que a mí me va a hacer rico,
pues cuentas con mi voto. O sea, es un quid pro quo de favores, ¿no? Yo lo que no supero es que le haya dado a Donald Trump el premio FIFA de la paz. Uno, que la FIFA tenga un premio FIFA de la paz. Eso para empezar. No, la FIFA no tiene un premio FIFA de la paz. Lo creo especialmente para Donald Trump, ¿no? Después del Nobel. O sea, después de que no le dieron el Nobel para quedar bien, porque Infantino es un animal político, la verdad. Hizo este premio. Pero, como decía, o sea, tiene muy buen ojo la FIFA para otorgar mundiales, ¿no? Porque entre Rusia, Qatar y ahora México, Canadá, bueno, siempre es el bueno de la historia, pero entre México y Estados Unidos, o sea, con los problemas que tenemos aquí en este país y luego Estados Unidos ahora con lo que está pasando, o sea, no sé si están al tanto, pero la selección de Irán, por ejemplo, les negaron al final, primero salió Trump a decir que en Truth Social, ¿no? En Truth Social. Que por la seguridad del equipo de Irán no deberían de jugar el Mundial. Y Irán le respondió que no les puede garantizar, que sí va a permitir que entren a Estados Unidos, pero que no les puede garantizar seguridad. Entonces, que él les recomienda que no lo jueguen, que no deberían de estar por su propia seguridad. E incluso fue a decir que por qué no, y de todos los países que no calificaron. A Paolo Zampolli fue el delegado, o sea, fue un representante de Trump el que dijo esto. De todos los países, no, pero Trump también lo repitió. O sea, primero dijo Paolo Zampolli y luego dice que por qué no en vez el lugar de Irán se lo den a Italia. Qué raro que, no sé, no escogió un país africano. Sí sorprendió eso, pero bueno. Y los italianos muy dignos dijeron, no, nosotros no nos interesa participar, sino... Dijeron que era vergonzosa la propuesta, inapropiada y vergonzosa. Que sí, o sea, que si ellos, no que no les interesa, o sea, que no les interesa participar si no lo ganaron en la cancha. Muy bien, muy los dignos, italianos. Sí. Muy dignos. Y Irán también le respondió diciendo, a ver, tú eres el anfitrión. Si tú no puedes garantizar nuestra seguridad, no seas anfitrión. O sea, así es sencillo. Y los pobres iraníes, es que de verdad, al final sí les dieron las visas a los jugadores, pero ahorita, estos días, se están quejando que a varias personas clave en su equipo técnico de la selección les negaron las visas. Entonces van a ir sin el equipo, o sea, sin las personas que los apoyan dentro de la selección porque les negaron la visa. Y además... ellos intentaron que todos sus partidos se jugaran en México. Y la FIFA dijo que no, que muy mal la FIFA también. O sea, si ya sabes cómo está la situación, ¿por qué les dices que no? Porque ahora los pobres iraníes sí van a tener su base en Tijuana. O sea, van a jugar todos sus partidos en Estados Unidos, tienen su base en Tijuana, de hecho ya llegaron a Tijuana, pero van a tener que, Estados Unidos solo les permitió ir a jugar, es como Fox con Castro, comes y te vas. Es el juegas y te vas. Exacto. Juegas y te vas. Entonces ya están en desventaja. Aparte porque no dejaron entrar a gente de apoyo de los iraníes. Los Ángeles, porque juegan en Los Ángeles y Seattle. Los Ángeles, al menos en la fase de grupos, no está tan lejos de Tijuana, pero Seattle está en la otra punta. No, o sea, ir a jugar hasta Seattle y luego regresar a dormir a Tijuana es una mentada, pobres. Estar volando deshidrata, cansa. Sí, es desgastante. Ya llegan en desventaja. Es la primera vez este mundial que decimos que es mucho de primeras. Es la primera vez que un país que está en guerra con otro país tiene que jugar en el país con el que está en guerra. Entonces, Irán y Estados Unidos e Israel empezaron una guerra con Irán hace unos meses. Irán, la FIFA les dijo que tienen que jugar en Estados Unidos a pesar de que ellos pidieron jugar en México. Y esta guerra empieza unos meses después de que la FIFA inventa el premio FIFA de la Paz, que no sabemos ni con base a qué se da ni nada. Pero el caso es que se lo dieron. Y le dieron bien bonito, hicieron todo un evento. Y bueno, también creo que el goleador de Irak lo retuvieron 7 horas en interrogatorio. Al mejor árbitro de África, que es de Somalia, le negaron la visa. O sea, ha sido problema tras problema, que Estados Unidos al final del día tiene derecho a decidir quién entra y quién no a su país. Todos los países tienen derecho, como la palabra que está de moda, soberanía. Más sin embargo, si tú pediste y estás dispuesto a ser la sede de un mundial, tienes que permitir el acceso digno e equitativo a los participantes y hasta cierto punto me atrevería a decir a las porras, porque también es una desventaja. Con excepción del Congo actualmente. Bueno, sí, pero ahí es un tema de salud. Ahora puedes decir que lo de Irán también es de seguridad nacional. Quién sabe, porque yo sí te digo que incluso la gente que sí le iría a Irán, o sea, que radica en Estados Unidos, dudo mucho que se atrevan a ir a echarle porras a Irán.
Pues sí, aunque también ya dijo Estados Unidos que ICE va a estar presente, pero por un tema de seguridad y no de deportaciones. Vamos a ver si es cierto. Acaban de decir eso. Ahora, se vale, y eso nos vamos a ir también cuando hablemos del estado en el que los extranjeros van a encontrar a México, se vale decir, no puedo hacer un mundial. Obviamente es Colombia lo hizo. Pero Colombia lo hizo. México acaba con el mundial del 86, cuando la sede original iba a ser Colombia. Colombia agarra, creo que 5 años antes o 4 años antes. No sé, ahorita llegamos a eso. Colombia dice, no estoy en condiciones para hacer la inversión y que requiere ser una buena sede. También vamos a recordar que en ese entonces era cuando estaba escalando la guerrilla y la guerra del gobierno colombiano con el crimen organizado. Y sí existía miedo que si las inversiones que hicieran, el crimen organizado, que era un gran enemigo del gobierno de ese entonces de Colombia, podría sabotear. Aquí en general, pues se ha visto más que son aliados, ¿no? Y que han ayudado a elegir a varios de los miembros de este gobierno. Entonces no creo que sabotearía nada. Pero México también. Decíamos, este mundial se ganó, porque así se piensa, como que se ganó, pero lo pueden ver como también fue una sentencia y era una estupidez habernos postulado. Pero fue con el gobierno de Peña Nieto. Entonces, el que lo tengamos es gracias a ese gobierno o por culpa de ese gobierno, cada quien lo puede ver como quiera. Pero cómo nos va a ir, cómo nos vamos a desempeñar, es 100% el oficialismo. La cara de México hacia el mundo, bueno, no 100%, pero principalmente el oficialismo. Y pues en Jalisco y en Nuevo León, el MC, que se puede decir que son muy cercanos al oficialismo, mínimo en Nuevo León. Bueno, acuérdate que a Samuel lo están investigando. Morena lo denunció en Nuevo León por la triangulación de 1,000 millones de pesos. Ajá, pero 2 doritos antes habían votado en el Congreso para que no se le haga un juicio político, ni mucho menos. O sea, lo han protegido, ¿no? Y era un gran aliado del Chanoc, del oficialismo de Samuel. Digo, de Andrés Manuel. Pero bueno, regresamos a que, como les decimos, es una ventana al mundo. Lo que pasa en el mundo afecta el fútbol. Lo que pasa en el fútbol afecta al mundo. Ahora, yo conozco muchas personas que son como haters del mundial. Nunca los había entendido. Ahorita los empiezo a entender un poco más. O sea, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a Brasil 2014 y muchos brasileños, taxistas y demás estaban enojados y yo, pero ¿cómo? Y aparte Brasil, país mundialista. Yo sí me llegué a sentir un poco así. Sí, pero aquí tenemos la infraestructura. En Brasil el problema es que construyeron un estadio en medio de la selva que ahorita se está derrumbando. O sea, gastaron un dineral para construir la infraestructura, que fue lo que pasó en Qatar también, pero digo, no tiene los petrodólares Brasil que tiene Qatar. Entonces yo sí puedo entender, o sea, aquí ya teníamos los estadios que se van a usar, allá y te voy a decir que el Azteca sí está, que da pena, pero el estadio, el Coloso de Acero, el BBVA es una muy buena cara de México al mundo. De acuerdo. Orgullo del norte. Orgullo del norte. Entonces, sí, definitivamente no implicaba lo mismo, pero lo que voy es yo medio que decía, no es momento, y yo siempre acabo apoyando el Tri. O sea, soy... Sí, yo también me ilusiono. Sí. Pero bueno, lo que decía es de que el mundial es como un espejo. ¿Cuál fue el dato que diste de cuántos jugadores hay? 1,000... Hay 1,248 jugadores convocados. Entonces, y como espejo del mundo, ¿qué es esto? De los 1,248 jugadores convocados, alrededor de 300 representan un país distinto al que nacieron. Wow. O sea, casi 1 de cada 4. Casi 1 de cada 4. 25% están jugando para un país en el que no nacieron, ¿no? Y entonces estamos viendo un mundial que... ¿La migración? Exacto. O sea, tal cual. Que hace visible la migración que ha habido. Que es uno de los temas que más están sobre la mesa en todos los países, en la política de todos los países hoy en día. Y se ve reflejado en el fútbol, en el mundial. Y tal cual, porque donde vemos que hay más jugadores que no son nacidos en esos países, son países donde sus poblaciones han tenido que emigrar mucho. Ahora, ¿dónde vemos? Excolonias. Excolonias, pero también, visto del otro lado,
Tenemos un Estados Unidos donde hay muchos hijos y nietos de inmigrantes, Estados Unidos siendo un país de migrantes. Tenemos un Francia donde hay muchos también descendientes de migrantes, pero de migrantes de donde hubo colonias francesas. En África. En África, igual que Portugal, vemos a muchos jugadores de donde hubo colonias portuguesas. Entonces, está viendo aquí, tú pusiste un dato, que hay 75 franceses que van a jugar para otra selección. Exacto. Si tú sumas la selección francesa más... Muchísimo, 75. O sea, hay 100 jugadores nacidos en Francia jugando en este mundial, lo cual no tengo respuestas, pero sí me quedé pensando, o sea, ¿qué hace Francia que está produciendo tan buenos jugadores? Entonces, sí, 75 jugadores nacidos en Francia están jugando para alguna otra selección. Senegal, Argelia, Camerún, o sea, las antiguas colonias. O sea, el hijo de Zinedine Zidane. Exacto, o sea, el que más resalta de esto es Lucas Zidane, que va a ser el portero de Argelia. Ahora, Lucas Zidane es realeza del fútbol, ¿no? Su papá ganó el mundial, que fue contra Italia, ¿no? Contra Italia en el 98, el famoso cabezazo. Sí. Uno de los mejores jugadores de la historia, él ahora portero para Argelia, que sí vienen de Argelia, ¿no? O sea, sí, él nace en Marsella, pero su familia sí es descendiente de argelinos. ¿Y qué pasa también? Yo sí creo que Francia no nos íbamos a meter esto, pero sí se me hace uno de los favoritos para ganar el mundial. O sea, era una de las selecciones más difíciles de entrar. Sí. Entonces, sí, por eso hay tantos franceses que se fueron a otras selecciones, exacto, porque no dieron el kilo para la francesa. Pero en otro país son titulares. Es el mejor, exactamente. Exacto. Entonces, y también había un caso de unos hermanos que terminaron jugando para diferentes selecciones. Los hermanos Williams. Iñaki y Nico Williams son dos hermanos nacidos en Bilbao, hijos de papás que emigraron de Ghana. Iñaki juega para Ghana y Nico para España. O sea, está muy cañón como el fútbol ya es más allá de la cancha. O sea, deja de ser una competencia entre países y es incluso dentro de la misma familia. Creo que no son los únicos hermanos. Y también otra cosa que tiene este mundial, hay 9 jugadores hijos de mundialistas. Han de ser más, ¿no? No. O sea, porque de mundialistas no, de futbolistas puede que muchos más, pero de mundialistas que juegan mundial. Ahora, porque en México también estamos viendo eso. En México también. Lo de los migrantes que eligen para qué país jugar. O sea, porque aquí tenemos a los Mexican Americans. Estos dos países, Estados Unidos y México, ya están muy entrelazados con el tema de la migración. Y hay quienes, o sea, había varios que podían jugar para ambos equipos. Hay quien escogió jugar para México. Nacidos en Estados Unidos que escogieron jugar para México. Y hay nacido en México 1 o 2, no más 1, ¿no? Nacido en México solo Cendejas. Nació en México, Cendejas. Él nació en Ciudad Juárez, o sea, nació en México y luego migró con su familia, cruzaron El Paso, Texas. Y él sí se entrenó con las juveniles de Estados Unidos y podía elegir, o sea, hijo de padres mexicanos, pero sobre todo nacido en México, podía elegir con qué selección jugar. Y al final, a pesar de sus años en el Club América y de haber nacido acá y todo, sí se decantó más por la selección de Estados Unidos. Y el otro lado de la moneda, Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez Guti, que es un crack. Es un crack, crack. De verdad es súper chavito, que tiene como 22 años. No sé su edad, pero sí está súper chavito. Él, nacido en Berwyn, Illinois, en un área de Chicago, papá mexicano, mamá estadounidense, pero sí, creo que mamá estadounidense, descendiente mexicano, ¿sí? No, son de Jalisco los dos, ¿no? Los dos. Y, o sea, él creció hablando americano y llegó a jugar amistosos con la selección de Estados Unidos, porque él sí también se entrenó. O sea, toda su carrera, su formación fue en Estados Unidos. Exacto. Él viene de la academia del Chicago Fire y en las selecciones juveniles americanas. Y fue hasta enero del 2025 que, en enero del 2025 fue cuando debutó con la selección mayor de Estados Unidos. Jugó con el tío Sam. Y es más, en mayo del 2025 dijo que creía que su futuro ya está decidido y que era para Estados Unidos. Pero luego, en diciembre del 2025, se va a Chivas, en Guadalajara. Jalisco. Al final los papás son de Jalisco. Y ahí cambia. ¿Sabes qué? Creo que también hizo que cambiara su decisión porque él ha hablado mucho en público de esto. ICE.
Sí. O sea, lo de la administración de Trump. Creo. Yo creo que, o sea, sí, el hecho de ya jugar en México y Chivas y Jalisco, el estado de sus papás, pero él ha hablado en entrevistas sobre cómo él representa a la comunidad latina en Estados Unidos y cómo las familias están viviendo con muchísimo miedo por las redadas de ICE. Entonces yo sí creo que esta situación de la que ha hablado lo llevó a preferir jugar con la selección de México como para reivindicar esa identidad latina y de México de muchas familias migrantes que están viviendo con miedo en Estados Unidos hoy en día. Y no es el único también que lo hizo, porque también tenemos a Obed. Ajá, Obed Vargas, nacido en Alaska. Y él también podía jugar con cualquiera de las dos selecciones. Creo que es el primer mundial que pasa eso, ¿no? Había pasado en el pasado que mexicanos escogían, o sea, que jugadores del equipo americano eran de origen mexicano, migrantes, pero nunca nos habíamos traído nosotros, según yo, para un mundial. Y hay otro que no fue convocado. Richard Ledesma. Él también eligió México, o sea, se formó en Estados Unidos, nació en Estados Unidos y eligió México, pero no lo convocaron. Y luego del otro lado tenemos a otro que sí, Ricardo Pepi, que él es hijo de migrantes mexicanos, nació en Estados Unidos, pero él sí dijo, yo me quedo en Estados Unidos. En fin, como pueden ver, tenemos varios casos de jugadores mexicano-americanos. Unos eligieron Estados Unidos, otros eligieron México. Y la verdad es que yo con Brian Gutiérrez y con Obed Vargas, agradecida, o sea, porque y ahorita quiero entrar al tema de los extranjeros naturalizados que están en la selección, pero el querer llevar la camiseta, sentir orgullo por los colores y que ellos elijan porque tenían la opción. Sí. El que hayan elegido México, la verdad es que mis respetos. Mi agradecimiento, no ha de haber sido una decisión fácil. Guti va a jugar contra varios de sus excompañeros. Sendeja, pues, fue campeón con el América, entonces también va... Y también jugó amistosos con la selección, con México. Entonces también... Va a estar interesante. Y no son los únicos, o sea, hay 5 extranjeros en total. Y otra vez, muy representativo de estas historias, de esta nueva identidad, ¿no? Que es una identidad como mexicoamericana en sí. No eres 100% de un lado ni 100% del otro. Creo que México es un país que históricamente acoge, como decía Chabela Vargas. El mexicano nace donde se le da la rechingada gana. Exacto. Pero fíjate, o sea, porque es distinto, porque en el caso, o sea, son 5 los extranjeros que están jugando con la selección. Ya mencionamos a Obed Vargas y a Brian Gutiérrez. Está Santiago Jiménez, que nació en Argentina y es naturalizado mexicano, pero él sí se crió en este país. O sea, él creció mexicano, aunque haya nacido fuera. Y habla mexicano. Y habla mexicano, sí. Álvaro Fidalgo, si es español. Él viene a México en 2021 para jugar para jugar en el América y se acaba de regresar ahorita en 2026 para ir a jugar al Betis. Pero en su paso, sus 5 años que pasó en México, le dice que se enamoró del país, se naturaliza y hoy en día está convocado y es un gran jugador. Un gran jugador, y ahora te voy a decir, o sea... Y Julián Quiñones. Pero para mí es mexicano. O sea, sí. Yo soy de esa mentalidad, ¿no? O sea... Es que siento que es Álvaro, hermano, si eres mexicano. Totalmente. También el caso de Julián Quiñones, colombiano. Pero yo sí siento que hay una diferencia entre Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, que son naturalizados, que no se criaron en este país, a diferencia de Brian y Obed, tampoco se criaron en México, pero son hijos de padres mexicanos. Ya traen ese amor por México desde el nacimiento. Santiago Jiménez nació en el extranjero, pero se crió en México. Entonces, el caso de estos 3 versus Fidalgo y Quiñones, que es más reciente... Yo la verdad es que cuando fue el partido contra Serbia, que los vi a ellos dos así cantando el himno nacional, o sea, sabían completo el himno nacional, cantándolo todo pulmón, me emocioné mucho. Yo no sé si, o sea, estoy en mi crying era, pero yo cuando veo esas cosas, piel chinita y quiero llorar. Yo también, totalmente, porque luego hay muchos que siento que luego pueden cancelar esto porque hay mucha gente, y puedo entenderlo, que dicen, no, es que está mal porque son unos convenencieros que se naturalizaron solo para jugar con la selección y le quitaron el lugar a un mexicano. En el momento en que se naturaliza y ya es ciudadano mexicano, es tan mexicano como tú, o sea, como yo. Ya es mexicano por si es hijo de padres mexicanos y se naturalizó, es mexicano, punto. Entonces, eso, o sea, mientras ellos sientan ese amor por México y ese orgullo en portar los colores de la camiseta, adelante, bienvenidos. Estamos de acuerdo en algo. ¡Wow! ¡Yay! Mi mamá va a estar orgullosa. Sí, yo creo que también se nos olvida que México es un país de migrantes. ¿También? O sea, México es un país que ha acogido, ha perseguido, de todo, ¿no? Gente que viene aquí a buscar oportunidades porque
sus países estaban en guerra desde hace 100 años, los libaneses mexicanos, cuando esta segunda ola de hispano-mexicanos que se viene cuando la guerra civil. La guerra civil. Por eso en México tenemos el Ius Soli, porque somos un país de migrantes. Por eso en Europa es el Ius Sanguini. Y a lo que me refiero por esto son las dos maneras de obtener nacionalidad. O sea, en España, por ejemplo, aunque nazcas en España, no tienes derecho a la nacionalidad porque es el derecho de sangre. Tus padres tienen que ser españoles. Por eso mucha gente consigue la nacionalidad porque su abuela se vino a vivir en 1940 y así. En México no. En México, por el puro hecho de nacer en este país como es de migrantes, entonces tienes derecho a la nacionalidad. ¿Y cómo se llaman los mexicanos tipo Santiago Jiménez? Que, güey, no nací aquí, pero yo soy un taco, Ius Taquini. Te quedas, está demasiado teto mi chiste, pero... Súper teto, Ana Paula, qué oso. A lo que voy es también es el Guille Frank, o sea, que agarras, te enamoras y... Chabela Vargas, ¿no? Nací en Costa Rica. Luis Miguel no nació en México. Luis Miguel no nació en México, exacto. O sea, y es más mexicano que Acapulco. Exacto. Sí, es Acapulco. Es Acapulco, exactamente. Es Acapulco. Entonces, el pasaporte y el corazón no siempre apuntan al mismo lugar. Y vemos en la selección americana y en la selección mexicana mucho de la identidad de los países. O sea, cuando alguien dice, ¿por qué le quitó el lugar a un mexicano? No, para mí, hermano, no estás entendiendo México. Él es mexicano y esto es México. Exactamente. Y ahora, hablando de cuando no eres del mismo país, a mí yo creo que el ejemplo más así que me voló la cabeza de esto fue la selección de Curazao. La selección de Curazao. De 26 jugadores, 25 no son nacidos en Curazao. Solo uno de la selección nació en Curazao. Todos los demás son, creo que, de Países Bajos. Vamos a hacer doble clic. Todos los 25 son nacidos en Países Bajos. Ha de haber una gran comunidad de Curazao. Es que acuérdense, vamos a hacer doble clic. Curazao, Caribe. Pero Países Bajos tenía colonias en el Caribe. Exacto. Hubo colonias de Países Bajos, San Martín, que tiene doble españolas, inglesas, ¿no? Barbados, San Bart, todo. Y Curazao, para que no se asusten con eso 25 de 26, la población es de 160,000. O sea... Pero está cañón que estén jugando el mundial. Sí. Pero con eso de que se ampliaron las elecciones, muchos países así pueden. Siento que en 20 cuadras de la Ciudad de México hay más gente viviendo que en Curazao. Puesto así, no llenas el Azteca 2 veces con toda la población de Curazao. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Si de los 25 son, si le quieres llamar Ius Sanguini, son descendientes... Son hijos de gente que emigró de Curazao, pero sí, 25. Y no es el único, porque aquí estos datos les quiero decir que Ana Paula hizo una gran tarea de buscar estos datos. Marruecos. La primera vez que hice la tarea. Bien, Pau, bravo. Un aplauso para Ana Paula. Y lo escribió bien, Marruecos, es que, sorry, pero le acabo de regalar una camiseta que dice los disléxicos también somos persianas. Oh, pero me tardé en darme cuenta que no decía personas. Por eso. A ver, ¿qué tiene? Marruecos tiene 19 de sus 26 jugadores nacidos en Europa. Ok. Argelia tiene 16 de 26 nacidos fuera, 13 de ellos en Francia, como el hijo de Zinedine Zidane. Otra vez, eran una colonia francesa. Y esto también quiero decir de Francia, de por qué 75 franceses van a jugar, 75 nacidos en Francia van a jugar en otros países. Aparte de que claramente son una cantera increíble de jugadores de fútbol. En los últimos 50 años, Francia ha sido de los países más abiertos y tolerantes a la inmigración. Que ya se está volteando. Ya se está volteando, pero dije, en los últimos 50, 60 años, y sí, bueno, nos podemos meter a toda una discusión, porque yo sí entiendo la resistencia que está empezando a haber. Yo también la entiendo. Pero... O sea, tienes ley Sharia en unos banlieues de París. Exacto. Está de locos eso, que va totalmente en contra de los principios franceses. De laicidad. Pero al ser un país que recibe muchos migrantes y que da oportunidades de verdad, entonces vas a tener descendientes de diferentes partes del mundo que pueden sobresalir. Y a la hora que hay una selección, pues sí, va a ser un país que manda mucho más que otros países que no han sido tan abiertos o tan tolerantes con inmigrantes.
Y súmale que son una gran cantera. Bueno, y ya que sacaste el tema del hijo de Zinedine Zidane, quiero hablar de las dinastías. Okay. Porque como decías, es el mundial más hereditario en décadas. Al menos 9 jugadores, creo que dijiste, son hijos de mundialistas. Y nada más quiero mencionar que en México tenemos un caso que es un poco lo contrario, que es el caso del lateral izquierdo Mateo Chávez. ¿Viste el tiloncito? ¿Viste la entrevista? No. No, bueno, o sea, te digo que yo también siento que estoy en mi época de lloradera, pero vi la entrevista que le hacen a su papá, al Tilón Chávez, y yo lloraba con él porque se suelta llorando y él cuenta cómo el orgullo que sintió, que Mateo, el Tiloncito, es también de los más jóvenes convocados para este mundial. Y él dice que la decepción más grande de su carrera futbolística, porque fue un gran jugador en su momento, fue justamente en Francia, 98, no lo convocan. O sea, parecía que se lo iban a convocar y no lo convocaron y se fue el momento más triste y más decepcionante de toda mi carrera. Y ver ahora ese sueño frustrado para mí, ese sueño que no llegué a cumplir, ver a mi hijo cumplirlo, ser convocado a un mundial y bueno, se suelta llorando. Yo lloraba con él y mira, me estoy poniendo nada más emocionada de acordarme de esto. Entonces aquí pasa lo contrario. El papá nunca llegó y el hijo sí lo hizo. Llegó. Ahora nada más quiero hacer como un recap de no nos estamos metiendo a analizar el nivel de juego que traen, pero esta selección está cargada de historias súper emotivas. O sea, ya vimos a Guti, Santiago Jiménez, Álvaro, ¿cómo se llama? Alaska, Obed Vargas. Ahora el Tiloncito. Está lleno como de historias muy fuertes, o sea, emotivas. Y ahorita vamos a entrar probablemente a la más de todas. Pero regresando a dinastías. Tenemos a Erling Haaland, hijo de Alf Inge. No sé si lo estoy diciendo bien. A Giuliano Simeone, hijo de Noruega trae buen equipo, pues de hecho, Haaland es... Sí, Noruega trae muy buen equipo. Puede ser uno de los... Ay, pobres, vi en las fotos del entrenamiento de la selección de Noruega sin camisa, ya no podían. Del calor. O sea, los vikingos los mandaron a temperaturas de 38 grados. Eso les va a jugar en contra, pero Haaland es un crack. Bueno, nada más te quiero decir algo. Cambiaron varias reglas. Una de ellas es que ahora en este mundial van a tener 2 pausas de agua de 3 minutos, una en cada tiempo. O sea, los noruegos no sobreviven sin eso. Porque también vienen el último mundial en Qatar, que no vino al caso por 1000 razones, unas que ya mencionaste, pero los estadios estaban climatizados. Y entonces aquí no. Y déjenme les digo que jugar en Monterrey en verano es rudo. No, rudísimo. Exacto. Regresando a quién. Entonces tienes también a Giuliano Simeone, hijo de Diego Simeone, a Justin Kluivert, hijo de Patrick, campeón del mundo con Países Bajos en el 98. Nico Paz y Giuliano Simeone van a jugar juntos para Argentina, que son 2 hijos de jugadores que compartieron el Mundial en Francia en 98. Y como ya dijimos, a Zidane. Y también está el hijo de Timothy Weah, que está en Estados Unidos, y su papá, George, fue el mejor jugador del mundo en 1995, incluso, o sea, calificado mejor que Ronaldo, pero nunca pudo jugar un mundial porque era Liberia. Ay, no clasificó. Y Liberia no clasificó. Exacto. Entonces, el mejor jugador que le pasaba también a este jugador de Gales. No me acuerdo cuál era su nombre. Sí, ya sé cuál, de pelo, cara chistosa. Sí, y que podía jugar las Olimpiadas porque jugaba con el Reino Unido. Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, para que ustedes googleenlo. Pero bueno, sí, ahí es un mundial de muchas dinastías y que cruza generaciones. Y ahora vamos a hablar de México en el mundo y México en la historia, porque ahora sí, México tiene 18 participaciones en mundiales, más que Francia, más que España, más que Inglaterra. Solo lo supera Brasil con 22 y Alemania con 20. Entonces, el tercer país con más... tiene el mismo número que Argentina e Italia, o sea... Y nada más que decir, Brasil ha sido campeón, Alemania ha sido campeón, Argentina ha sido campeón. Y México no ha llegado al quinto partido. No, exacto. Pero bueno... Un dato que vuela la cabeza. México estuvo en el primer partido del primer mundial. México inauguró.
que fue en 1930, como decíamos, en Montevideo, Uruguay. Y otro dato curioso de Montevideo, de Uruguay. Como decía, ese fue el primer mundial y lo ganó Uruguay, el de 1930, y lo volvió a ganar en 1950. Pero resulta que la selección de Uruguay, que es un país bastante chiquito, la verdad, su camiseta pero tenía... Sí han sido potencia. Sí han sido potencia, pero también te llama la atención que un país tan chiquito sea tan potencia, pero sí lo es. Pero tenían 4 estrellas, o sea que las estrellas en el jersey de la selección es el número de torneos de mundiales que han ganado. Y Uruguay tenía 4. Hasta hace como 1 año y medio por ahí que la FIFA le dijo, no. Te voy a quitar 2. Te quedas con 2 porque Uruguay estaba tomando como que había ganado el mundial, las Olimpiadas, porque las ganó en 1924 y 1928. Antes de que existiera el mundial y así. Entonces le dijo a la FIFA, te quitas 2, te quedas con 2 nada más. Entonces ya, dato curioso de Uruguay. Tiene sentido. Entonces, tienen este año menos estrellas y sí participan en este mundial. Ahora, curioso también que en ese primer mundial el país sede no lo inauguró. Ahorita ya se usa, ¿no? Pero entonces juega Francia contra México. El primer gol en un mundial se lo meten a México. Lucien Laurent en el minuto 19. 96 años después, México sigue estando en la inauguración. Te digo, es el país que más ha inaugurado mundiales. Y dato curioso de ese mundial, ¿no? No, regresando un poco a las dinastías. A las dinastías, ajá. En 1954, Suiza, Tomás Balcázar, abuelo del Chicharito, la anotó un gol a Francia en el minuto 85. México iba empatando heroicamente 2-2. Ya merito, como siempre. Sí, 3 minutos. El ya merito. Y como siempre, los penales. 3 minutos después, un penal de Raymond Kopa nos robó el punto, pero Tomás le había anotado a Francia. 56 años después, en Sudáfrica, Javier el Chicharito Hasbin Hernández, no es broma, en este contexto sí nos cae bien. En este contexto sí, pero nos cayó muy mal después de sus declaraciones misóginas, la verdad. Pero recibe un pase de Rafa Márquez y se enfrenta solo a Lloris y mete gol. México le gana a Francia 1-0. Esta vez sí ganamos. Ya sé, yo me acuerdo de ese partido porque tenía unos amigos franceses, ¿te acuerdas? De Crisolín y Victorian. Y me escribieron antes de que les vamos a ganar. ¡Tómala! Y cuenta la leyenda que su abuelo, pues, que fue futbolista y el Chicharito mundialista, el Chicharito ya era un futbolista, pues que iba bien encaminado. Su abuelo le había dicho, cuando le hagas un gol a Francia en un mundial, podemos hablar tú a tú. Y el papá del Chicharito también fue mundialista, estuvo convocado en el 86. Y ahí sí, la verdad... 5 mundiales. Digo, vamos a ver si... Bueno... O sea, pero está cañón que 3 generaciones de la misma familia, abuelo, papá, hijo, han sido mundialistas. A mí en lo personal me sorprende muchísimo porque yo soy de la idea de que es casi más difícil que un hijo en un mundialista vaya que uno de no. En el sentido de... Pues... No tienden a tener el mismo hambre, ¿no? La misma gana. Digo, puedes decir que sí por... Te le bañaste con el mismo hambre, Pau. La misma, sí. Wow. Es que iba a decir el mismo drive. Se me olvida que tú... Pero, por ejemplo, o sea, Beckham, wow, ¿no? Y ve a los hijos, digo, con todo respeto. Sí, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, una amiga que vive en Miami me estaba contando hace como 2 semanas en una fiesta que su hijo juega en la liga contra el hijo chiquito de Messi. O sea, tiene 3 hijos. Me dijo, los 2 mayores juegan bien, pero nada del otro mundo. El chiquito, me dijo, siento que va a superar al papá. Está cañón. Y el chiquito, Messi va a todos los partidos. No se pierde un solo partido del chiquito. Me dijo, ese niño puede ganar, o sea, él solo contra todo el equipo nuestro. Es un crack. Entonces, ese niño sí heredó el talento del papá. Bueno... Toda proporción guardada, pero de Messi. Pero la hija... Bueno, la hija de un jugador que sé que cuida mucho la privacidad, pero la hija de un jugador aquí en Monterrey, yo le he visto jugar y juega wow. O sea, en verdad, tipo... sí, yo fui a un partido, sí, la vi jugar, está cañón esa niña. Sí, está cañón esa niña, pero sí no voy a decir nombre porque ellos han cuidado mucho su privacidad. De acuerdo.
Y nada más para terminar un poco con lo de esta selección que tenemos hoy en día y este mundial, yo quería hacer también otro cosa que se me hace dato curioso, la diferencia de edad que hay entre los seleccionados en este mundial, ¿no? Sí, y ahorita, o sea, hablemos de esa diferencia de edad porque tenemos al jugador más joven de todo el mundial y no al más grande, pero a uno de los más grandes. Tenemos a uno de los veteranos que fue el... O sea, Gil Mora es el más pequeño de todo el torneo con 17 años, el más joven. Pero creo que da esperanza que tenemos varios jugadores que yo creo que van a ser... Sí, sangre nueva. Sí, pero que aparte van a ser titulares. Y igual los vemos en para otro mundial. Quedan para otro mundial y que probablemente dentro de los próximos 4 años los vamos jugando, quiero pensar, en los grandes clubes europeos. Después vamos a ver cómo les va en este mundial, pero tienen muchísimo potencial. Gil Mora es uno de ellos. Gil Mora México tiene al jugador más joven con Gil Mora de 17 años en su primer mundial. Y tenemos a Memo Ochoa, que está haciendo historia con su sexto. Con su sexto mundial con 40 años. Creo que el jugador más grande del torneo tiene 42, entonces no le lleva tantos años a Memo. Que fue una convocatoria cuestionada. Ahora, yo sí creo que la madurez y la experiencia de Memo, así no sea titular, así no juegue, pesa. Va a jugar la inauguración, dije. Pues veamos, no sé si pero toda. Fíjate, chécate esto. Pero es que justo, o sea, es imponente jugar una inauguración y esa cabeza fría, porque ¿por qué luego los mexicanos perdemos en penales y hemos perdido muchas veces en penales? Es un juego mental. Y yo creo que Memo Ochoa ha demostrado muchísima fortaleza mental. ¿No te acuerdas que había de madreada cuando fue a Brasil que hacían una portada de Memo Ochoa en Time que decía Saving Mexico? Ah, sí, después de la de Peña Nieto. Sí, espectacular. Paró impresionante. Y sí, no sé si siga jugando. Ese fue el mundial en el que debutó, con mundiales. Sí. O sea, porque él debuta en la selección mexicana en diciembre del 2005. Pero disputa su primer mundial. Y luego revísame en estos datos. Pero creo que su primer mundial es precisamente Brasil 2014. Uh-huh. Y aquí lo que me llama la atención es justamente, o sea, cuando debuta la selección mexicana Memo Ochoa, Gil Mora ni siquiera había nacido. No cuando debuta, cuando debuta en la selección, o sea, la primera vez que es convocado por la selección, Gil Mora no había nacido. Sí, Memo Ochoa ya estaba en mundiales antes de que Gil Mora naciera, antes de que fuera concebido. Y luego, cuando debuta ya en un mundial, en el 2014, Gil Mora tenía 5 años. O sea, él estaba viendo a su héroe en la televisión con 5 añitos y hoy en día, el jueves, va a jugar a su lado. Está muy cañón. Y bueno, entonces está Gil Mora 17, Obed Vargas, que hablamos, de Alaska. Nació en Alaska, escogió jugar en México 20 años, Brian Gutiérrez, 22 años, Mateo Chávez, el tiloncito, 22 años, y Armando González de 23 Creo años. que la edad promedio de la selección es 27 años. Pues se me hace una buena edad, porque creo que sí, la de Argentina creo que es tipo 30 y tantos, una cosa así. Entonces, así es, van a debutar estos jóvenes el jueves ante Sudáfrica. La pregunta es, ¿estamos listos en México para recibirlos? Vamos a ver, el Tri, yo sí creo que está listo. Sí, el Tri está más listo que la Ciudad de México. Bueno, pero cualquier cosa está... O sea, eso no dice mucho. Pau, es que Tri. Tú vives en Monterrey. No, o sea, tú no sabes lo que es la Ciudad de México ahorita. No, pero sí, aterricé ayer en Monterrey y está patético la cantidad de obras que hay, que se supone que iban a hacer para el Mundial. Claramente no va a estar listo. O sea, Yo quiero ver a los extranjeros yéndose en el metro, pasando por la estación Hidalgo para ir al Mundial y sintiéndose en algo así como la entrada del Titanic. Y probablemente no sea nada más por los candelabros esos naquísimos que pusieron, sino también porque para como está lloviendo en la Ciudad de México, capaz si hasta se inunda el metro. O sea, es todo. Es el metro, es el aeropuerto, que entre humo en la Terminal 2. Es más, Bloomberg lo dijo. De verdad es que daba vergüenza ajena. En Nuevo León están tapando colonias populares con lonas. O sea, la expresión tapar el sol con un dedo con Samuel es tapar la injusticia con una lona. ¿Sí? La Plaza de los Desaparecidos pusieron macetas, unas macetas enormes para cubrir las imágenes de aquí en México no le he hecho justicia. O sea, aquí es lo que dicen el Estado dice, el dolor de las familias de aquí no es en verdad el problema. El problema es de imagen, no de justicia. La taparon, pero me da gusto saber que volvieron a poner
Pues sí, a mí también. Pero bueno, en el aeropuerto de Ciudad de México hay agua de drenaje, Pau. Hay aguas, o sea, y luego el problema, yo siento que de todo eso todavía, el problema más fuerte que tiene ahorita el gobierno es el plantón del sindicato de maestros. Eso sí se siente. El mundial está presente. O sea, aquí ya dijeron que van a boicotear el mundial. Tienen un plantón indefinido en el Zócalo, que es donde todos los turistas van a ir primero. Y el problema es que están pidiendo algo que simplemente es irreal. O sea, lo de las pensiones. Ya dijo el gobierno que le costaría a México 7 billones de pesos, que son 20 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, nunca se los van a dar. Y los maestros no se van a retirar hasta que no se los den. Entonces, estamos así en un encontronazo y van a bloquear los accesos al estadio Azteca, Ciudad de México, como le quieras decir. Vamos a hablar de rumores. Y también, no dije uno de los rumores de la convocatoria, pero se supone que todo este invento que tuvo la ocurrencia de repente Mario Delgado de vamos a quitar clases por el mundial y que luego se retractaron porque los papás y mamás de México se le fueron encima, era un poco para darle por su lado al CENTE. O sea, porque sabemos que la educación de México está un poco secuestrada por ahí. Sí, pero lo peor del caso es que con la reforma educativa que depende en el sexenio de Peña Nieto le habían quitado poder al CENTE. Se lo habían quitado, se lo regresó AMLO. O sea, ya estaban más debilitados electoralmente porque les quitaron muchísimo poder. AMLO se los regresa y ahora están mordiendo la mano que los alimentó porque le salió el tiro por la culata. Pero siempre es así. A nadie, perdón, pero Calderón también se alió con la maestra, hipotecó la educación de México y nunca le ha salido a nadie. O sea, crees que lo que haces por poder luego no te deja gobernar bien. Pero definitivamente el país en infraestructura no está listo. Hay quien, regresando, cuestiona si debimos de haber sido sede. Sí estaba la opción, sí tenía Morena la opción de decir, perdón, no estamos listos. Estados Unidos y Canadá más que feliz hubieran agarrado los partidos. No es como que el hecho de que sea en México le va a dar acceso a los mexicanos al mundial. Como quiera. Con esos precios. Exacto. Entonces, no, México no está listo. Digo, la Marina adjudicó los contratos para renovar el aeropuerto de Ciudad de México de 3 a 6 meses antes del mundial. O sea, sabíamos desde el 18 que íbamos a ser sede y 3 y 6 meses antes de que ya lleguen fue cuando adjudicó los contratos. ¿Quién hace eso? En fin, o sea, es que me da demasiado coraje. Lo hicieron con las patas. No, obviamente. A ver, y tumbaron un aeropuerto que sí le iba a dar a México, o sea, no se iba a usar solo para el mundial. Aparte que hubiera sido una bienvenida muy digna y se hubiera eventualmente pagado mucho más rápido que lo que se pagó, lo que hicieron, porque ni funciona bien, está medio abandonado. Pero México no se preparó con tiempo y eso está clarísimo con solo visitar cualquier aeropuerto para el mundial. Ahora, espero que sí exista derrama económica. Y que haya, más allá de que esto haga más rico a los ya ricos, que está bien, no tengo nada en contra de eso, pero que también permee a la población un beneficio el que hayamos hecho el mundial, porque la verdad es que México no es un país, y regresamos al trío de los futbolistas, donde es fácil romper con el estrato social en el que naciste. En ninguno es fácil. Pero en unos hay más camino. Hay muy poca movilidad social en este país. O sea, parecería que el sueño mexicano es ser de Morena, ¿no? O sea, donde ahí sí gente se ha enriquecido muy rápido. Pero la cosa es que es sin generar valor, es extrayendo valor. Y donde sí hemos visto históricamente en México que gente por sus propios méritos se saca adelante, aunque son muy pocos los casos, pero son súper valiosos, es en los deportes, ¿no? Ya sé de quién quieres hablar y nada más es que me da risa porque es de Tabasco. Jugador de Tabasco. El primero de Tabasco en jugar un mundial. Pero tenemos a los nuevos ricos de Tabasco, que son los amigos de Adán Augusto, de los hijos de Andy, etcétera, López Beltrán, los de Pemex,
que se hicieron ricos por su cercanía al poder. Y tenemos a gente de la cultura del esfuerzo, como estamos hablando, si no lo saben, de Jesús Gallardo. Bravo, bravo Jesús Gallardo, bravo. Un orgullo mexicano. Sí. Sin palancas. Y una tristeza que México no le haya dado más oportunidad, o sea, que haya tenido que batallar tanto. Batalló muchísimo, pero lo consiguió sin palancas, sin conexiones, sin el apellido. O sea, a base de con el cuerpo, talacha, disciplina. Y con comunidad. Y con comunidad, familia y comunidad, que eso sí tenemos como los decía mexicanos. Papi, desde la cultura del esfuerzo. Eso es el sueño mexicano real. Exacto, pero platica un poco la historia de Jesús Gallardo. Jesús Gallardo, que le dicen, tienes el nombre de los 1000 apodos, le dicen también Nene, Dani, Moreno, Chucho, Vegetita, Valo. Él nació en Cárdenas, Tabasco, si no lo conocen, y es válido no conocerlo. Es una ciudad en el sureste de México, a orillas de una laguna, con mucho calor y muy pocas oportunidades. Y ahí nació Jesús Gallardo. Cuando encontró el fútbol, sus limitaciones económicas no representaron, o sea, sí eran un obstáculo, pero que logró superar, como decíamos, con el apoyo de su familia. No tenía dinero ni para tachones. No, el papá había tenido un accidente. Él tenía, creo que un puesto de tacos y a raíz de este accidente lo tiene que dejar y ya se veía el talento que tenía Chucho para el fútbol. Entonces, lo que empieza a hacer él es que agarra una hielera, sale del colegio, hace tortas y se va a las canchas de fútbol a vender sus tortas para con eso pagarse sus tachones, los torneos de fútbol, los uniformes, y su familia le ayuda. Exacto. Su familia iba con él a vender para poder apoyar, que el chavo jugaba muy bien, hasta que un buen día, y ahí es donde digo bendito fútbol, un visor de Pumas del UNAM fue a ver un partido en el que jugaba de tercera división, lo vio y dijo, aquí hay talento. Aquí hay talento. Lo invitó a hacer pruebas a Ciudad de México y aunque tuvo que dejar a su familia e irse solo a la gran ciudad, o sea, porque yo ya quiero ver el documental de su vida y espero que le paguen muy bien, véndela bien. Se va a la filial de Naucalpan, de Pumas, y ahí empieza a entrenar. Y el niño tenía talento, entonces en menos de 6 meses lo suben a la sub-20. Debuta en la primera con gol contra Toluca, donde luego terminó jugando años después. Y creo que fue campeón con Toluca. Creo que sí. Y sí, no Rayados perdió contra Toluca. Sí. Y bueno, este jueves 11 de junio va a... O inauguró el Mundial. Inaugurar el Mundial. Exacto. Y es de esas otra gran historia de México, pero ¿sabes qué? Nada más quiero mencionar algo que está muy cañón. Juan Carlos Osorio es el que como que también lo ve y lo convence de cambiar de posición. Porque es zurdo. Y entonces lo mueve a volante lateral izquierdo. Y le dijo, eres zurdo. En México casi no hay. Los zurdos siempre se ven más. Y entonces le cambió la posición, le cambió la carrera y la carrera le cambió la vida. Es otra de las grandes historias que trae este Tri. Ahora, como siempre están sus grises y si no han visto México 86, en verdad véanla, porque hay muchos intereses económicos detrás del fútbol. Y hablando de México 86, el vasco Javier Aguirre jugó ese mundial. ¿Ah, sí? Claro, fue titular en ese mundial y quien ha sido ya... Es de los directores técnicos en este mundial de los más veteranos. Ya fue DT en un mundial con México, con Japón. Es una figura controversial. Definitivamente tiene mucha experiencia como jugador y como entrenador. A mí me dio mucho coraje y no hizo nada malo, pero me dio coraje. Como les dije, fui a Brasil 2014 y cuando perdimos contra Holanda fue una cosa, o sea, porque lo vimos tan cerca. No sé si se acuerdan, pero les recuerdo con gol, creo que de Giovanni Dos Santos empezamos ganando 1-0. En el minuto 87 todavía íbamos ganando 1-0, o sea, ya lo habíamos probado. En el 88 nos meten gol 1-1 y en tiempo de compensación marcan penal. Y ahí es donde perdimos. Yo lloré, voy caminando por las calles de Brasil, nos metemos en un restaurante como que había ambientillo, muchos, y lo vemos a él. Ahí no era el director técnico de México, pero estaba
cenando con japoneses, se notaba, y traían champán y estaba como brindando, y luego lo anuncian como DT Japón. Entonces me dio como que mucha frustración de que ese día decidió para celebrar y para estar con champán cuando... Aparte, en Holanda ya admitieron que no fue penal. Sí, ¿no? O sea, un mediocampista neerlandés, no me acuerdo el nombre porque no lo puedo pronunciar, pero sí dijo, la neta, no era penal. Es un clavadazo. Ahí. Mira, me acabo de meter al conteo. Pero estamos en el día 4,362 con 6 horas, 27 minutos y 48 segundos de no era penal. 4,600, ¿qué? O sea, al día de hoy, que va a ser más el jueves, 4,362 días con 6 horas, 27 minutos y 58 segundos. Y no era penal. Que nos pasó lo mismo en Alemania, que luego hablamos. Pero regresando al Vasco y a la convocatoria, este fue un chisme que leí en Twitter y como que empezó a agarrar vuelo, pero luego vi que borraron porque traté de buscar otra vez. Que el hijo del Vasco Aguirre anduvo ahí metiendo mano y que hubo una que otra convocatoria. Decía 2 o 3 convocatorias que no venían al caso, pero que son los managers amigos del hijo del Vasco. Y obviamente si tu jugador lo convocan, pues los ingresos van a subir muchísimo y el valor va a subir muchísimo. Va a tener mucho más patrocinios. Y pues y existe la posibilidad. No, y también se lo puede llevar un club europeo. Pero bueno, nada confirmado, ni mucho menos. Pau, pero eso está heavy, eso. Sí, eso está heavy. Por otro lado, vi un video de Osvaldo Sánchez diciendo que él cree muchísimo en este tri y justo hablando del cuerpo técnico, donde está Rafa Márquez, Dulio Davino y Dulio Davino, ¿no? Gente que traen súper puesta la camisa. Con mucha experiencia, fueron jugadores mundialistas. No se las cuentan, entonces puede ser nuestro mundial. Ya me emocioné. No fuimos... ahorita que seas 18 mundiales igual que... ¿Quién? ¿Que Argentina? Sí. Tendríamos 19 si no nos hubieran sacado de México, de Italia 1990, que en vez de México fue Estados Unidos. Estados Unidos agarró nuestro lugar. Y esa era una súper selección. Esa era selección de mucha esperanza. Hay quien dice que esta no es la mejor, pero yo sí creo. ¿Quieres hablar del cachirulazo? Hablemos del cachirulazo. Que cachirul es del argot popular mexicano. O sea, bueno, esto viene después de el éxito del Mundial del 86, donde, cabe mencionar, estuvimos a punto de pasar, yo creo que es de las veces que más cerca hemos estado de pasar al quinto partido. Y es que no perdimos hay que contra el quinto partido. No, pues luego explicamos por qué. Más bien, o sea, estábamos en cuartos de final, jugamos contra Alemania, estábamos a punto de pasar a semifinales y, bueno, a Javier Aguirre lo expulsan. Y cabe mencionar que terminó viendo el partido desde la banca y nos anularon un gol. Sí, empezamos ganando. Y nos anularon Fue en Monterrey. Fue en Monterrey. De hecho, dicen que fue del abuelo Cruz, que leyenda de Rayados, mete un golazo que sí fue gol. Injustamente nos los anulan. Yo no sé qué da más coraje. Si ese que estuvimos a nada de pasar a semifinales en nuestra propia tierra, sí, o el no era penal en Brasil. ¿Cuál se te hace peor? A mí ese, fíjate. Sí, está peor ese. Pero bueno, es lo más cerca que hemos estado a semifinales. Y fue en el 86. Entonces, después de eso, México trae un high. La Femex Foods, Rafael del Castillo, que por cierto, si no han visto la película de México 86, el personaje de Diego Luna, que es Martín de la Torre, está inspirado en este personaje que se llama Rafael del Castillo, que era el presidente de la Femex Foods. Los demás personajes, Emilio Azcárraga es real, Guillermo Cañedo es real. Pero Martín de la Torre, Rafael del Castillo. Este señor era el presidente en ese entonces. Y nada más, antes de seguir, queremos hacer una pausa informativa para decirles de dónde viene la palabra. No, nada más. O sea, son de esas palabras mexicanas que me encantan, ¿no? De argot popular mexicano. Ya. Como, no sé, chamba. Sí, bueno, quiere decir un jugador que metieron ahí que no debería estar ahí. Alguien que, o sea, exacto. Y aquí... Y acuérdense que en este entonces, Hugo Sánchez, que enójense conmigo, pero se puede discutir en números que quizás hasta fue mejor que Maradona. Si quieren menos poesía. No, pero los números están cañones. A favor de Hugo Sánchez. A favor de Hugo Sánchez. A favor de Hugo Sánchez. Pentapichichi, balón de oro europeo.
se quedó sin ir al mundial y sí mentó madres. Sí, lo vio desde su sofá, el mejor jugador en su época. En la historia de México. En la historia Yo creo de que México. en la historia de México no ha habido mejor jugador. No pudo jugar por la corrupción. Por la corrupción, tal Exacto. cual. O sea, se lo llevaron de encuentro. A ver, ¿qué pasa? Mundial en el 86 es 1988, 2 años después de, como decíamos, el mejor mundial de México. Hugo Sánchez, mejor delantero en Europa, en el Real Madrid. Y en eso pasa algo en abril del 88. Unos periodistas en el periódico Ovaciones destapan o sacan un artículo que se llama Cachirules en el Tri Juvenil. Resulta que la selección sub-20 iba a jugar el torneo en Guatemala y se dan cuenta, empiezan a cotejar, o sea, ven la lista de convocados y sacan las actas de nacimiento, porque acuérdense, sub-20 se supone que todos tienen menos de 20 años, y se empiezan a dar cuenta que 4 jugadores presentaron actas de nacimiento falsificadas. Que, a ver, no es que ellos lo hayan hecho, esto traía el visto bueno de la federación. No fueron los jugadores. No fueron los jugadores. No fueron los jugadores. A ver, tenemos uno, José Luis Mata, del Atlas, se quitó 4 años. Gerardo Jiménez de Monterrey, 2 años. José de la Fuente de Monterrey se quitó 2 años. Pero chéquense esto, por favor, porque no tienen Aurelio Rivera, capitán del equipo. El capitán encima. Ajá. De Tampico Madero, 7 años. No, se la bañaron. 7 años. Sí. O sea, el tipo ya así con bigote, todo así. Y sí. No, tipo... Digo, bueno, en esa época siento que todos traían bigote, pero bueno. Sí. Se Pero quitó 7 años. No frega. Total que se dan cuenta, estalla este escándalo, lo sancionan a las selecciones juveniles y acaba de haber una entrevista que y le hasta hacen. ahí. Era Sí, hasta ahí. Y hasta ahí. Hasta ahí, ya no iba a pasar a más. Pero justo José Ramón de la Fuente, que es uno de los personajes que sale en México 86, que es un personaje real, el comentarista de fútbol más conocido de México, le preguntan, oye, ¿y qué tan real es la película esta de México 86? Y dice, la verdad es que es bastante real. O sea, dice, Guillermo Cañedo era así como lo ponen, Rafael de la Torre, el personaje de Diego Luna, también era muy así, Emilio Azcárraga, etcétera. Pero luego dice que cuando está ahí este escándalo, José Ramón le dice a Rafael de la Torre, le dice, ya no te vayas a pelear, hombre, ya, acéptalo. Lo sancionaron, sí, estuvieron muy mal también, o sea, pues ¿qué esperabas? Que no lo sancionen después de lo que hicieron, porque Guatemala protestó y con toda razón. Y le dice, ya, hombre, ya, no vayas. Y dice, no, sí voy a ir, no, esto no se va a quedar así. Entonces se va a Suiza. Se va a Suiza a pelearse con la FIFA y en ese entonces el presidente era Avalanche, brasileño. El Avalanche, ajá, sí. Y entonces a Avalanche le cayó tan gordo, pero tan gordo el descaro de Rafael Castillo, que después de que hizo eso, todavía con qué cara va a pelearse con el que le dice, sí, pues mira. Y Rafael del Castillo quería su puesto. Es cierto, y Rafael del Castillo quería su puesto. Entonces también fue una forma de un estate quieto. Exacto. Fue un estate quieto. Exacto. Que aparte con eso terminó con la carrera de Rafael del Castillo en el fútbol mexicano. Entonces le dice, sí. En el fútbol. No, en el fútbol, punto. Sí. Pues ahora sancionó a todos. México ya había clasificado a Italia 90 y a raíz de esta estupidez de Rafael del Castillo de irse a pelear a Suiza, se quedó sin jugar y Hugo Sánchez tuvo que ver el Mundial desde su sofá. El mejor jugador de la historia de México. Sí. Y antes de acabar, tenemos que hablar, porque esto es como, no se puede hablar de un Mundial México en un Mundial y un Mundial en México menos sin el famoso quinto partido. Pero aquí hablar del quinto partido está mal, porque quinto partido... Sí, esto es importante que entiendan ahora con este nuevo formato del Mundial. Siempre se habla de México del quinto partido, pero ahorita el quinto partido es llegar básicamente a octavos, donde ya hemos llegado a más que octavos, hemos llegado a cuartos. Acuérdense que ahora hay más selecciones, entonces es más difícil avanzar. Lo que nunca hemos llegado es semifinal. Entonces la pregunta es, ¿llegaremos a semifinal este año? Ay, pues mira, creo que funciona a nuestro favor que sí tenemos buena selección y nos ayuda a ser locales. O sea, acuérdate que cuando Corea del Sur fue anfitrión, quedaron en cuarto lugar. Sí. A Rusia le fue muy bien también. O sea, siento que es eso. O sea, tenemos buenos... México solo ha llegado a cuartos, según yo. ¿Cuándo fue? Como anfitrión. Pero si ahorita llegamos al quinto partido es octavos, que es donde nos han eliminado las últimas 7 veces. Bueno, que llegamos, porque no llegamos en... No, el mundial pasado fue un desastre.
Entonces, esto es un poco de historia y contexto de los mundiales, de este mundial, con todo y con todo que creemos que, como decía John Oliver, de que todos queremos ver el mundial, pero no queremos saber cómo se hace la salchicha. No, sí hay demasiado gris detrás. Creo que no es en un vacío, es muy representativo del mundo, incluso toda la corrupción que hay. Y con todo y todo, yo voy a gritar con el Tri. No voy a poder ni cantar el himno nacional porque no, hombre, se me hace nudo en la garganta. Mis hijos y yo vamos cantando todo por la de esto es México, cabrones, que se sienten. No, o sea, y no cantan la de Julieta Venegas. Ah, no, esta no, ¿qué te digo? No sé cómo no la mencionamos. Como pues ya hasta quitó los comentarios, es más, sí. O sea, desactivó. Y creo que no lo va a poner en su como los shows, nada. Dicen que ya le pidió a su equipo que ya ni le mencionen la canción o le fue fatal con esa canción. Y mira que yo soy feminista. Pero mis hijas van a un colegio católico y el otro día me dijo la Miss que dijeron, porque obviamente tienen hermanos mayores que ponen la canción y están diciendo el mexicano es un chingón. O sea, imagínate, oso. Pero porque se canta mucho esa canción en mi casa. Pero sí es verdad. Sí es verdad. Sí somos. Se me iba a olvidar que tenemos que mencionar también de este mundial. ¿Qué? El precio de los boletos. Ah, sí. Está muy cañón. Aparte me da coraje porque se supone que es la fiesta del pueblo para México y nadie tiene, o sea, ¿quién tiene acceso a esos precios? No. Nadie, absolutamente nadie. O sea, sí. O sea, estás hablando el más barato para la inauguración, 153 mil pesos, el más barato. O sea, los de hasta abajo, lounge, no sé qué, 353 mil. No, más. Por persona. Sí, o sea, sí está muy cañón y más cuando... Están 4 veces más caros que hace 4 años. Entre 4 y 10 veces más caros que hace 4 años en Qatar. Y Qatar ya era carísimo. ¿Viste el post que te mandé de Working Class Hero? Que hacía el comparativo entre este mundial y el de 1986. Sí, vi que me mandaste que antes, con 2 días de trabajo... Es que en el del 86 se vendían abonos que te daban acceso a 13 partidos, ¿ok? Y estos incluían la inauguración y la final, ¿ok? Entonces, el más barato de estos abonos, que, again, 13 partidos, costaba 8,125 pesos de los viejos pesos, ¿ok? Que en ese entonces el salario mínimo era de 474, lo cual significa que con 6 días de trabajo podías comprar este abono para 13 partidos. Hoy en día está... Si tomas como referencia que para la inauguración te cuesta 6,000 y pico de pesos, que no cuesta eso, pero ponle 6,000 y pico, está 5,000% más caro hoy vis a vis el 86. Sí, por si tienen dudas, es muy, 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 muy por encima de inflación. O sea... Sí, es que antes era un mundial al que podía aspirar ir un trabajador. O sea, era fútbol, era para todos. Ahorita mi gente... Hoy no. O sea, puede ser yo no puedo pagar eso. No, no, claro que no. O sea, está ridículo. Y al punto, y hablando contrapesos de FIFA, que ya los fiscales de California, de Nueva York y Nueva Jersey están abriendo una investigación. Pero ahí también porque vendieron boletos que se supone que eran para cierta zona carísimos y terminó siendo en otra zona de que lejísimos. Se fueron cambiando, pero también de prácticas monopólicas. Pero definitivamente... Y también vamos a mencionar que FIFA, pues, puedes ir al estadio, dices, ok, no quiero pagar eso porque no tengo ese dinero. Entro ahí a trabajar en el estadio. Solo puedes como voluntario. Tienes que regalar tu trabajo porque FIFA gana millones en este torneo, que por cierto no paga impuestos aquí en México. No paga impuestos por esas ganancias, pero solo acepta voluntarios. Entonces, ya saben. Sí, es una tragedia y con todo y todo, repito, voy a estar al tanto, vamos a estar posteando acerca del mundial. Queremos ver a México no solo en la semifinal, sino en la final. Sí se puede. Sí se puede. Gracias por escucharnos.